Muy bien. Mientras terminan de pasar algunos hermanos la ofrenda, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Primera de Pedro. Gracias, Silvia, pero era el pasaje con el que quería empezar. Cuando tenemos a veces que compartir algo, uno está pensando cómo vendrá, por dónde será la cuestión, pero la verdad que fue muy bueno escucharte, Silvia, compartir sobre 1 Pedro capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9. Voy a hacer mucha referencia a las Escrituras, les diría que muchísima, pero voy a tratar que solamente me tengan que seguir en 5 pasajes. El resto, después si quieren, puedo mandarles el apunte al que le interese. Primera Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9. No voy a basarme o no voy a desarrollar estos versículos, pero creo que son una buena introducción. Y antes de orar al Señor, quería leerlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Sé que dice vosotros, pero quiero que nos incluyamos. Es para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esta salvación que tenemos que alcanzar, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa, la fe de ustedes, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, te pido que al abrir las Escrituras, más que la voz de un micrófono, de un equipo, sea en el corazón, en lo profundo, la voz del Espíritu Santo, hablando en lo personal, en lo particular, en lo singular, a cada uno de mis hermanos, como me hablaste muchas de estas cosas a mí mismo. Por favor, Señor, que esa voz es la que no se pierda en la mente y en el corazón de cada uno de los que escuchan hoy. Amén. Quiero hablar de la vida eterna y de la salvación, porque el fin de la fe que tenemos es la salvación, no es otra cosa. Así que quiero hablar de la vida eterna. Jesús dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y vida eterna es diferente de existencia eterna. Los que no conocen a Dios tienen una existencia eterna que no va a ser vida, créanme, no va a ser. Pero vida eterna es una calidad de existencia, que es la que tenemos en todo eso que estuvo describiendo Pedro en lo que leímos. El pasaje que ya universalmente se conoce también, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él siga creyendo, así está en presente continuo, para que todo aquel que en Él siga creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablar de la salvación, algunos ya están pensando, va a decir si la salvación se pierde, si no se pierde. Toda esa cuestión que está con las corrientes llamadas calvinismo, arminianismo para los que son un poco más teólogos. Pero no es mi intención hablar de teología. Quiero tratar de ser lo más práctico posible. Y perdón si a veces me vuelvo un poco teórico. Aunque ustedes van a percibir que mi corazón y mi fe tiene que ver con algunas de estas cosas que hablé y que no me quiero meter tanto. En la Biblia se habla de la salvación como algo pasado, como algo de hoy y como algo futuro. Esta perspectiva futura de la salvación a veces parece que no está tanto entre nosotros. Pero por ejemplo, Pablo le escribe a los romanos y dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creímos fuimos salvos, sí, pero hay una salvación futura. Y Hebreos dice algo parecido. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, Pero para salvar, la segunda venida del Señor es sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Quiero decirles que nuestra salvación está relacionada con 3 palabras que tienen que ver con 3 tiempos diferentes. Nuestra salvación está relacionada a la justificación y el perdón de los pecados. Allá, cuando creíste, te arrepentiste y te bautizaste. Gracias también, Sergio, no sé si está, no está, ¿no? Ahí está. Cuando él nos guió a dar testimonio de en el momento en que nuestros pecados fueron perdonados y que fuimos justificados. Pero la salvación tiene que ver también con nuestra santificación, nuestro proceso de santificación. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Y nuestra salvación tiene que ver con una tercera palabrita, que es nuestra glorificación, glorioso día, donde ya no va a haber más tentación, no va a haber más posibilidad de pecado. Aquel día donde se diga, ¿dónde está, oh muerte, dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice, el aguijón de la muerte es el pecado. En aquel día de plena salvación vamos a recibir toda nuestra herencia que está descrita ahí en el pasaje que leímos. Pero quiero ir, como les dije, a algo lo más práctico posible en cuanto a nuestra salvación y dejarles algo lo más práctico posible. Y estuve pensando en la importancia, y de eso en realidad quiero hablarles,
relacionado con nuestra salvación. La importancia que nuestras vidas estén correctamente fundamentadas. De eso quiero hablarles. Como una parte importante que tiene que ver con nuestra salvación. Tal vez tendría que dar alguna explicación. Tenemos muchos hermanos que son constructores, tenemos creo que algún ingeniero civil hay, tenemos arquitectos seguro, para que nos hablen de la importancia del fundamento, del cimiento. Si un cimiento está mal puesto, toda la casa se puede caer. Si un cimiento tiene poca profundidad, no podemos ir mucho para arriba. Necesitamos un gran cimiento para ir bien para arriba. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿O algún maestro mayor de obra quiere corregir algo? No hay problema, ¿no? Y nuestra vida espiritual, y ahora vamos a verlo, y en las Escrituras, habla mucho de nuestra vida espiritual como una edificación. Y lo básico, lo importante, es que nuestras vidas estén correctamente fundamentadas. Así que yo quiero dejarles 3 elementos que están relacionados con esto, que pueden de alguna manera darnos elementos para evaluar si estamos correctamente fundamentados o estamos edificando sobre algo que no tiene base y hay un serio peligro. El primer elemento que les quiero dejar, la primera cuestión que quiero tratar, está en 1 Corintios, capítulo 3. Versículos del 10 al 15. Acá estoy preguntando hasta cuánto puedo hablar. Acá Mario dice hasta las 11, así que no es. Bueno, 1 Corintios capítulo 3, así que me siento en total tranquilidad, ahora me tranquilizo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Acá está, aparece el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, podemos repetir juntos este versículo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, con olor a pelo chamuscado, será salvo, pero como por fuego. Miren, hermanos, acá hay, permítame decirlo así, 2 edificadores. Uno tenía bien el fundamento, Jesucristo, otro también, Jesucristo. Cada uno edificó, uno con oro, con piedras preciosas, otro con heno, hojarasca, ¿está bien? Y la obra de cada uno, su sobreedificación fue probada.
Una quedó, la otra se perdió, pero dice que los dos fueron salvos. Uno con premio, otro con olor a humo en la ropa. Pero los dos fueron salvos. ¿Está bien lo que digo? Porque los dos tenían un correcto fundamento. No vengo acá a criticar al que sobreedificó con heno y hojarasca, es parte de otro mensaje tal vez. Pero quiero decir que los dos tenían un fundamento correcto y los dos se salvan. Y el fundamento es la persona de Jesucristo. El fundamento correcto, en primer lugar, porque es lo primero que les estoy planteando, es una fe correcta en el Hijo de Dios. Y alguno me puede decir, pero y bueno, y sí, claro, es todo lo que cantamos hoy. A Dios sea la gloria, que también tenía que ver con mucho de lo que quiero hablar hoy. Pero quiero decirles, hermanos, que estamos en tiempos difíciles. Y muchos, espero que no muchos de los que están acá hoy, se meten, especialmente en YouTube, pero puede ser en otras plataformas, a escuchar maestros de todo tipo. Algunos peligrosísimos. Y a través de estos maestros, la persona de Jesucristo, la fe en Cristo Jesús, la vida y la obra de Cristo Jesús son tergiversadas y deformadas y debilitadas. Ejemplos. Hoy abundan en YouTube los judaizantes. Y parece que Jesús no basta. Necesito también practicar las fiestas judías. Y necesito volver a la ley. Y hermanos, como cantamos en uno de los coros que a veces cantamos, Jesucristo basta. Él me basta, no necesito otra cosa. Hoy hay una serie de maestros de la hipergracia que pervierten el Evangelio y la santidad del Evangelio. Y ya ni hace falta la obra de Cristo, casi el amor de Dios lo cubre todo. Hoy hay por ahí liberales bíblicos con mensajes atractivos. Y dije liberales bíblicos para aclararlo, no estoy hablando de política, por favor. Que critican las Escrituras y la autoridad de las Escrituras. Y presentan un Jesús deformado que no tiene nada que ver con el Jesús que tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Y también están ahí los maestros tipo testigo de Jehová, que nos dicen que Jesús no es Dios. Y están los engañadores escatológicos, que nos dicen que bueno, ya está, ya vino hace mucho. Y nosotros seguimos esperando que el Señor venga pronto. Por eso yo creo, hermanos, que en este tiempo, aunque parezca cosa de niños, y el fundamento es para niños, como vamos a ver más adelante, tenemos que reafirmar nuestra fe en Jesucristo. Amén. Hice un ejercicio, les pido que me soporten, pero traté de resumir nuestra fe en Jesucristo uniendo una serie de versículos bíblicos. Se los quiero compartir. ¿Qué es en lo que tenemos que creer? ¿Cuál es nuestra fe? Bueno, déjenme que les comparta mi fe. Si es la misma, puedes decir amén, por lo menos al final. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el heredero de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la tierra, Jesús, el Hijo de Dios, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Después de ser tentado en el desierto, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué les parece, hermanos? Y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A este Jesús lo levantó de la tumba, Dios lo levantó de la tumba, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Otra vez, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por todo esto Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sepan pues ciertísimamente todos ustedes que a este Jesús, a quien todos crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo cual, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Hermanos, estas cosas os anuncio para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pero este es el primer elemento, una correcta fe en un tiempo muy peligroso. Quiero ir al segundo elemento, que tiene que ver con la fundamentación para salvación. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando Jesús empieza diciendo, el que oye estas mis palabras, para hacer un contexto amplio, es el final del Sermón del Monte. Sin embargo, quiero decirles que el contexto inmediato, anterior a este pasaje, es un contexto de juicio. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no haces la voluntad de mi Padre que está en el cielo? En aquel día, ustedes conocen el pasaje, pueden leerlo después, son los versículos 21 al 23 de Mateo 7, pero quiero mostrarles que lo que leímos está en un contexto otra vez de juicio. Y otra vez hay dos edificadores, pero uno es grande su ruina, en ese juicio es grande su ruina. Acá no se salvan los dos. Y acá nos da un segundo ingrediente en cuanto a estar bien fundamentados en nuestra fe. Porque los dos edificadores escuchan la voz de Jesús. El que oye mis palabras, el que oye mis palabras. La diferencia está en el hacer. El que oye mis palabras y las hace es un hombre prudente que se salva. El que oye mis palabras y no hace, es grande su ruina. En ese contexto de juicio. Así que necesitamos, hermanos, si nuestras vidas en Cristo van a estar correctamente fundamentadas, no solo una correcta fe, sino también un hacer, un obedecer a la palabra del Señor. En un sentido lo más general posible, es todo lo que Cristo nos ha mandado y es también lo que el Señor nos habla en lo personal al corazón, diciéndote aquello está mal. Es el Espíritu Santo convenciéndote de que algo está mal en tu vida. El que oye mis palabras y las hace, ese es el prudente que se va a salvar. Pero estamos en el Sermón del Monte, como dije hace unos instantes. Y ahí tenemos un montón de indicaciones de Jesús. Y es ahí donde Jesús dice, el que oye estas mis palabras y las hace.
Así que déjenme hacer un resumen de resúmenes y hacer algún recorrido del Sermón del Monte. Porque ahí Jesús nos dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio, del homicidio. Y dice después, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si traes algo para Dios, una adoración, una alabanza, no sé, lo que sea que le ofreces, y te acordás ahí que tu hermano tiene algo contra ti, andá y arreglá. Hoy no tuvimos cena, creo que el domingo vamos a tener. Y no entiendo cómo algunos están enemistados. Pablo dice, muchos se enferman y aún mueren por tomar indignamente de la cena del Señor. ¿Cómo podemos estar enojados unos con otros? A ese no lo puedo ver, a aquel no lo quiero saludar. Sinceramente no lo entiendo. Ahí el Señor dice también, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, y no dice por la calle, en la playa, donde más se comete adulterio de este tipo es con esto que tengo acá. Por favor. También el Señor enseña ahí sobre el divorcio y el nuevo casamiento. Y dice claramente, es adulterio. Y hoy vemos esta práctica del recasamiento, que no es otra cosa que adulterio, que Dios aborrece, practicado aún dentro de las congregaciones. Y el Señor sigue diciendo, el que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, que se salvó. Y el Señor también nos dice que tenemos que ser hombres y mujeres veraces, nuestro sí sea sí, nuestra no sea no, no tenemos que andar argumentando, cambiando, diciendo medias verdades, sí y no y chau. El Señor nos dice también que si alguien nos perjudica y nos daña, los tenemos que amar. Él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuánto hay de nosotros, en nosotros de esto? Cuando un jefe, cuando un gobernante te perjudica, ¿cuál es tu reacción? También el Señor enseñó ahí en el Sermón del Monte que cuando demos ofrenda, o cuando oremos, o cuando ayunemos, no lo hagamos para ser vistos por los hombres. No busquemos la aprobación de los hombres. Busquemos la aprobación en lo secreto de Dios. Y el Señor sigue diciendo, el que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. El Señor nos habla también de tener cuidado con el tema de las riquezas y los logros. Fíjense lo que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y orín corrompen y donde ladrones, que actual, ¿no?, minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde eso no ocurre. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ninguno puede servir a dos señores, dice también, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuidado con el énfasis en la prosperidad, y no estoy hablando de que no seamos prósperos.
Y el Señor nos dice también que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Nos dice, basta a cada uno, a cada día su propio mal. Y nos llenamos de ansiedades, de ver cómo hacemos para llegar cuando el Señor te dice, viví ahora, viví el hoy. Yo estoy con vos hoy y voy a estar con vos mañana. Y estas son indicaciones, mandamientos del Señor. Y aún más, un par de cosas más digo en cuanto a esto. El Señor nos habla de corregir a los demás y nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Vieron alguna vez esto entre nosotros? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. No dice que no corrijamos. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Son indicaciones de Jesús. ¿Y saben que requiere? Obediencia. Hermanos, el Señor finalmente para este resumen que les hice, nos habla de no entrar por la puerta estrecha. De entrar por la puerta estrecha. De no agrandar la puerta, a eso me iba a referir. No agrandar la puerta. Ni ensanchar el camino. Para algunos la salvación es una especie de embudo. La puerta es estrecha y después hace así. Es embudo. Y la puerta sigue siendo estrecha. Y es angosto el camino que lleva a la vida. Y Jesús dice, miren, la religión les va a ofrecer una puerta más ancha y un camino más espacioso, pero esto sigue siendo siempre así y ustedes tienen que entrar por ahí. Y es una indicación del Señor también. Y Jesús sigue diciéndonos, el que oye estas mis palabras y las hace. Obediencia sencilla. Obediencia sin argumentaciones, como un niño. ¿Vieron que el reino de Dios tenemos que hacernos como niños? Porque es lo que hace falta, nada más. Voy a el último elemento en cuanto a la fundamentación que les quiero dejar. Está en Hebreos capítulo 11. Dije el versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y tengan paciencia porque vamos a extendernos hacia el capítulo 6, versículo 3. Leo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema acá es que parece que nos tapamos los oídos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta ahí el 5. Acá hay un problema, hay una falta de madurez, hay niños crónicos. Y ahora vamos a decir algo más referente a eso. Y dice otra vez los rudimentos, otra vez enseñarte lo mismo. Nunca podemos avanzar. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección. Empecemos a sobreedificar, eso está diciendo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si uno sigue leyendo el capítulo 6, los versículos del 4 al 8, va a ver que otra vez hay un contexto de juicio. Otra vez, como el pasaje de Mateo 7. Es interesante que en los primeros versículos del capítulo 6 da un listado de lo que sería el fundamento y parece la enseñanza básica. Y parece, o es muy parecido a nuestro primer cuadernillo de Puerta, Camino y Meta. Lo van a ver. Agrega un par de temas: la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pero vamos a lo que quería decirle, vamos al centro de esta tercera parte. El versículo 14, el último versículo del capítulo 5, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, si no hay esa madurez, otra vez tenemos que seguir con los mismos fundamentos. Pero cuando hay madurez, podemos ir adelante. ¿Y cómo es este punto donde por madurez puedo ir adelante y no tengo que seguir con el fundamento? Dice: para los que por el uso, hay algo que voy a usar, esto requiere práctica, requiere tiempo. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo me hice una pregunta acá, porque habla de discernir el bien y el mal. Y la verdad que no se necesita discernimiento para obedecer el mandato de Jesús. No es así. Cuando el Señor te dice no cometas adulterio, ¿necesita un discernimiento especial? Cuando te dice no te tenés que enojar, no, necesito obedecer, como vimos recién. Entonces acá hay un elemento más para agregar. Y yo me acordé ahí lo que Pablo le dice a los corintios: todo me es lícito, mas no todo me conviene. 1 Corintios capítulo 6. Todo me es lícito, vuelve a decir, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y hermanos, creo firmemente que esto de discernir entre el bien y el mal, que nos da madurez y nos hace estar bien cimentados, está relacionado con amar o no amar al mundo, con irnos detrás de las cosas que el mundo con las que el mundo nos atrae, o poner alguna clase de barrera a esa atracción. Santiago dice que las almas que aman al mundo son almas adúlteras, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. Juan dice algo parecido, lo quiero leer de la versión NTV. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Por favor, si pueden prestarme atención y aplicarlo a su vida cotidiana. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Pero déjenme aclarar algo antes de ir al final. Porque sí, la cuestión es, tenemos que discernir en aquello que es lícito,
que no desobedece al mandato de Jesús, sino es algo que nos está atrayendo, acercando al mundo y por lo tanto al pecado. Pero en esto siempre ha habido dos posturas extremas. Uno es el legalismo. Y lo digo primero porque de alguna manera creo que fui legalista. Hoy cuando Sergio nos llevó al momento cuando nos convertimos, yo estuve muy cerca de Mario. Y yo le agradezco a Mario que él tiene palabras de agradecimiento para lo que hice en esos años, pero reconozco mis legalismos. Y tengo que pedir perdón también, porque enseñé como mandamientos de Dios, mandamientos de hombre. De esto se trata el legalismo. Porque el mandato del Señor no es no tocar al mundo, es no amar al mundo. Yo tengo en mi billetera unos billetes, no muchos a esta altura del mes, pero meto la mano en la billetera, saco un billete y no tengo miedo que eso sea amor al dinero. Y también la Escritura nos enseña a no amar al dinero, y que es raíz de todos los males. ¿Me entienden lo que digo? Y Jesús fue llamado amigo de pecadores. Y Pablo decía, me hago a los griegos como griego y a los judíos como judío para poder ganar a algunos de ellos. No terminemos o no convirtamos a la iglesia en un gran convento de aislamiento, por favor. Tenemos que mezclarnos para ganarlos, como hacía Pablo. El otro extremo de la cuestión es el comportamiento mundano. Es el que ama las cosas del mundo, como leímos recién en esa versión de Primera de Juan. Es el que se acerca porque le gusta, no para ganar, no para traer para el reino, ganancia para el reino. Y tenemos que tener cuidado porque el que juguetea con el mundo termina mal. Y tenemos que tener cuidado porque si hay una línea que separa lo que es pecado de lo que no lo es, Dios está muy lejos de esa línea. Y entonces, ¿cómo nos ubicamos? No quiero ser legalista, no quiero ser un mundano. Necesitamos por el uso, por la práctica, el correcto discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Me gustó, ya estoy terminando, así que a las 11 no llegamos seguro. Me gustó una canción nueva de Marcos Vidal, no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, se llama Nosotros No, no sé cuántos lo han escuchado. Pero es una canción donde hace referencia a los 3 amigos de Daniel, que no se arrodillan ante el rey. Y ellos dicen, nosotros no nos vamos a arrodillar, no eres un Dios. Y tal vez el problema, y eso es lo que tenemos que discernir, es que nos arrodillamos ante algunos dioses cotidianos. Déjenme darles un ejemplo futbolístico, espero que nadie se sienta mal. Me gustó mucho ver los partidos del Mundial, no sé a ustedes. Doy este ejemplo porque si doy otros ejemplos, algunas hermanas se sienten un poco excluidas, pero creo que con el Mundial estábamos todos en la misma, así que por eso me meto con el Mundial, ¿no? Y la verdad que nos gustó mucho ver los partidos del Mundial. Y nos alegramos con los goles de Argentina, ¿está bien? Y con los goles de Messi, ¿está bien? Y buenísimo. Pero hay algo que me molestaba, quiero decírselos. Me gustaba ver los goles de Messi, me alegraba. Pero cuando Messi volvía de su festejo, yo veía las tribunas. Y todas las tribunas haciendo así. ¿Lo vieron? Yo espero que ustedes no. ¿No? Pero de eso tenemos que tener cuidado. Yo puse un ejemplo que todos entendemos. Si necesitamos discernimiento es porque algo que no es tan fácil de ver.
Pero hermanos, ya terminando, tenemos dioses en nuestra vida, porque esos dioses a los que le damos nuestro amor, eso es amar al mundo. Y es eso lo que tenemos que discernir. Por ahí va nuestra madurez. Por ahí fortalecemos nuestra fundamentación y por lo tanto nuestra salvación. Quiero terminar leyendo un pasaje de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, Hebreos 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, que derrapemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, las señales y prodigios y todo lo otro es para atraer a los inconversos. A veces hemos hablado de esto y creo que es así. Pero acá dice que es un testimonio, una confirmación de Dios que tiene que ver con su salvación y su juicio. Ahora quiero simplemente marcar 2 o 3 cositas de este pasaje y ya oramos. Primero, dice que tenemos que atender las cosas que hemos oído, no las que yo dije, las que nos está diciendo Dios. Puede haber algo, no digo que no, pero Dios te está hablando. Y dice que el atender estas cosas que Dios nos está hablando tiene que ser con diligencia, rápido, vamos. No hay tiempo que perder. De lo contrario, estamos descuidando una salvación tan grande, una vida eterna tan llena de gloria. Hermanos, hoy disfrutamos de la adoración, de la alabanza, de la vida en Cristo, de las experiencias con el Espíritu de Dios. Pero dice las Escrituras que es un adelanto, una garantía, solamente eso, de la gloria que finalmente va a venir. Pero tiene que ver con nuestra salvación, por favor, no la descuidemos. Amén.